hasta el verso 4. Dice, no se turbe vuestro corazón. San Juan, capítulo 14, verso 1, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Bueno, vamos a hablar sobre estos 4 textos. Al final tenemos Santa Cena también, amén, para que los que quieran participar en la mesa del Señor puedan participar, amén. Entonces vamos a ver un poquito sobre estos textos que vamos a abordar el día de hoy. Una de las cosas, hermanos, que Dios quiere que no olvidemos y que tengamos siempre presente es que Dios sabe las pruebas que pasamos no son fáciles para nosotros, y eso Dios lo sabe. Todas las pruebas que nosotros vivimos, que atravesamos como cristianos, como hijos de Dios, el Señor sabe perfectamente todo lo que vivimos, pero también Él sabe que para nosotros, pues como seres falibles, somos seres débiles, ¿verdad? Nos dolemos, nos cansamos, nos desgastamos, no son fáciles para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pablo, en su segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 16, acerca de esto, hace mención que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice él, el interior, no obstante, se renueva día a día. Es lo que pone el apóstol Pablo. Es decir, Pablo aquí se refiere de la corrupción del cuerpo, se está refiriendo a la corrupción del cuerpo, se refiere a de que conforme vayamos avanzando en edad, hermano, este cuerpo pues se va a ir acabando. Esa es una realidad, ¿verdad? Se va a ir acabando. Pero también cuando el apóstol Pablo hace mención de que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, habla de las pruebas que él vivió, habla de las preocupaciones, habla de las situaciones que él atravesó en su vida, hermano, y que en cierta manera todo eso va trayendo un desgaste a la vida de uno, trae un desgaste a la vida de él, hablando del hombre exterior. Más adelante también el autor de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15, el autor de Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, fíjese lo que dice, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, el Señor sabe que somos seres dolientes, seres débiles, seres que nos cansamos, que nos desgastamos, y el autor de Hebreos lo expone de esa manera cuando dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, ante las duras pruebas, pues eran pruebas de persecución los que estaban pasando los hebreos, ante las duras pruebas que estaban atravesando ellos, hebreos que habían obedecido la fe, eran tan fuertes las pruebas, hermanos, que estaban tentados a abandonar el cristianismo. Eran pruebas muy duras que estaban tentados a abandonar el cristianismo. Entonces, una de las cosas que Dios quiere es que no olvidemos nosotros, no olvidemos que Él sabe que las pruebas que pasamos en esta tierra no son fáciles a veces en la vida de nosotros. No son fáciles. Sin embargo, a pesar de que Dios sabe que las pruebas que pasamos no son fáciles para nosotros, la palabra del Señor nos enseña promesas que Dios nos da, donde nos ayuda a poder soportar las pruebas que vivimos. Nos ayuda a soportar cada prueba que estamos viviendo. Por ejemplo, en la palabra del Señor encontramos promesas como número 1, en ayudarnos. El Señor nos ayuda en todo momento. En Isaías 41:13, se lo leo, dice, porque yo soy Jehová, yo soy tu Dios, fíjese lo que dice, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, ¿se sabe el texto? Te dice, no temas, yo te ayudo. Es decir, la palabra sostener que usa Isaías tiene que ver con que Israel, fíjese bien, hermano,
iba a pasar una dura cautividad, pero dentro de Israel había gente fiel, había gente fiel, y el Señor le está hablando a esa gente fiel. Recordemos que cuando estuvo predicando Isaías, después pasan cerca de 100 años, después viene Jeremías, y Jeremías predica por 48 años, y nosotros vemos la paciencia del Señor, hermanos, y ya en el tiempo de Jeremías el Señor trae una cautividad que ya había sido anunciada anteriormente, mas sin embargo, a pesar de que el pueblo de Israel era infiel, dentro de ese pueblo había un pequeño remanente, había algunos todavía por ahí. Vemos a Daniel, vemos a Ezequiel, que son contemporáneos, y vemos a Jeremías, que es un poquito de más edad. Vemos que había gente, hermano, dentro de ellos que se habían apartado, que se habían guardado. Y Dios, hermano, les está hablando precisamente a ellos. Le dice: porque yo soy Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Es decir, ante esa dura cautividad que iba a venir a Israel, dentro de ahí había gente fiel, y el Señor le está hablando a esa gente que es fiel. El Señor le habla a gente fiel, que a pesar del pecado de Israel hay un remanente que siempre se está guardando, porque siempre hay un remanente que siempre se está guardando. Hay gente que siempre quiso guardar su palabra, hay gente que todavía tiene un celo por las cosas del Señor. Hay gente que siempre se mantuvo en un grado de santidad, y a pesar del sufrimiento que iban a enfrentar, tenían que aprender a depender de Dios día a día. Isaías habla de que ese aprender a depender de Dios día a día, habla de que en ocasiones, hermanos, nos sentimos pues decaídos. Nos sentimos decaídos, y tan decaídos que muchas veces llegamos a decir nosotros: ya no puedo más. Ya no puedo más, y aunque por fuera mis expresiones son otras, hermano, por dentro estamos llenos de temores, y es ahí donde el Señor nos dice: no temas, yo te ayudo. Es ahí donde el Señor nos dice: no temas, yo te ayudo. ¿Qué más promesas nos da el Señor? Pues que Él nos escucha cuando oramos. La oración es un medio de gracia. Hebreos 4, capítulo 4, versículo 16, el hebreo dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, en el contexto de los hebreos, fíjese bien, hermano, estaban en persecución, pero también cuando el autor de Hebreos le dice: acerquémonos confiadamente, en el contexto de los hebreos, fíjese bien, hermano, qué interesante que ellos sabían que entrar en el lugar santísimo era peligroso. Fíjense qué tremendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque en primer lugar todavía el templo está de pie, y ellos en su mente dicen: no, entrar al lugar santísimo es bien peligroso. ¿Se acuerdan lo que pasaba en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasaba? Entonces, cuando el autor de Hebreos le dice: acerquémonos confiadamente, ellos, hermanos, como que se retraen, tienen miedo. Sí, tienen miedo. ¿Por qué? Porque los hebreos a quienes escribe el autor tienen en mente todavía que entrar en el lugar santísimo de una manera impura, ¿qué pasa? La gente muere. Ellos todavía están así con esa... Recordemos que todavía cuando el autor de Hebreos escribe la carta, hermano, todavía el templo está de pie, todavía están haciendo algunos sacrificios, y todavía está el templo de pie, y por otro lado está la iglesia, ¿verdad? Y ellos van a reunirse como iglesia. Y el autor de Hebreos, en medio de esas aflicciones que ellos están pasando, dice: ustedes se pueden acercar confiadamente, pueden traer su clamor, su oración, pero ellos dicen: no, acercarnos ahí es peligroso, porque ellos saben que entrar en el lugar santísimo, aquella persona que se acerca a Dios, fíjese bien, al altar, al lugar santísimo, de una manera impura, ellos saben que puede morir. Imagínense que eso sucediera en estos tiempos, hermano. ¿Cuántos muertos no habrían? El domingo murieron tantos pastores, ¿no? El domingo murieron tantos músicos, el domingo murieron tantos coristas, el domingo murieron tantos... Fíjese qué tremendo, ¿eh? Porque ellos saben, hermano, que acercarse de una manera impura, pues en el tiempo del templo, ¿verdad?, la gente moría. Es decir, a pesar de que ellos ya eran cristianos, para el tiempo que se escribe la carta, repito, todavía estaba el templo de pie, estaban en persecución, y ellos saben que todo sacerdote que entraba al lugar santísimo
si lo hacía de una manera impura, en ese momento caía fulminado, caía muerto. Y los hebreos, al escuchar esto, hermano, sintieron miedo. ¿Qué dice el autor? Acerquémonos ahora confiadamente, háganlo confiadamente, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, lo que está diciendo ahora, que por medio de Cristo, el sacrificio perfecto, podemos nosotros entrar a su presencia. Ahora sí. Amén. ¿Qué más promesas nos da el Señor? Bueno, nos da promesas de no dejarnos solos. Mateo capítulo 28, versículo 20, se lo leo. Dice aquí: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué más promesas nos da? Pues de sustentarnos. Y así podemos nosotros, hermanos, encontrar infinidad de textos acerca de promesas que el Señor le da a su pueblo en tiempos de turbación, en tiempos difíciles. Ahora, a pesar de que vemos muchas promesas de parte de Dios, hermano, fíjese bien, también vemos que muchos hombres fieles, y cuando hablamos de hombres fieles también podemos referirnos nosotros a mujeres también, a mujeres de Dios. A pesar de que vemos en la palabra del Señor muchas promesas de parte del Señor, también vemos muchos hombres y mujeres fieles en la palabra del Señor que pasaron pruebas muy duras. Es decir, la palabra del Señor, vemos hombres, vemos mujeres muy leales a Dios. Usted lo puede ver en la Escritura. Vemos hombres que tenían celo por la santidad de Dios. Vemos hombres que iban en contra siempre de una corriente del mundo. Vemos hombres que se guardaban, vemos hombres que se consagraban, vemos hombres que buscaban a Dios, vemos hombres que perseveraban, vemos hombres serios que de verdad amaban al Señor, y a pesar del pecado que estaba el pueblo de Israel, ellos, hermanos, iban en contra de esa corriente y estaban siempre en la búsqueda de la santidad del Señor. Bueno, a pesar de eso, ellos se enfrentaron dificultades. Eso no les quitó que ellos se enfrentaran dificultades difíciles. Pero, ¿qué pasó? ¿Se están consagrando? Bueno, el Señor nunca nos dijo que no íbamos a pasar dificultades. Vemos hombres muy leales al Señor, vemos hombres que tenían celo por la santidad de Dios, vemos hombres que buscaban al Señor, que se guardaban, que se consagraban, pero que a la vez se enfrentaron con situaciones muy difíciles en sus vidas. Por ejemplo, uno de ellos, el apóstol Pablo. Algunos eruditos, hermanos, colocan a Pablo como uno de los hombres más espirituales del Nuevo Testamento, excluyendo a Cristo, ¿verdad? Porque Él es el único santo y en el cual no hubo pecado. Pues algunos eruditos colocan a Pablo como uno de los hombres más espirituales, más radicales en el Nuevo Testamento, pero también lo colocan como uno de los hombres que más sufrió. Nosotros, analizar las cartas, analizar la vida de él, vemos que de una manera vemos cómo él sufrió. Y no estamos diciendo, hermano, que tenemos que sufrir como Pablo, no. Lo que estamos hablando es de que el ser cristiano es inevitable que haya un cierto grado de sufrimiento en la vida de nosotros. Va a haber un grado de sufrimiento en la vida de nosotros, al ser nosotros cristianos. Pablo, por ejemplo, da una lista de sufrimientos. Sería interminable analizar cada lista, pero entre ellas, por ejemplo, dice: de los judíos 5 veces azotes menos 1. ¿Cuántos azotes serían? A ver, matemáticas. De los judíos 5 veces azotado menos 1. Será unos 495 por ahí, ¿no? Latigazos, ¿no? Más o menos. Imagínense, hermano. 495 latigazos, ¿verdad? ¿Qué más sufrimiento tenía? Bueno, Pablo y Silas, por ejemplo, en Tesalónica, los acusaban falsamente de ser hombres que trastornaban el mundo. Los acusaban falsamente de eso. Y esto de que transformaban al mundo no tiene que ver con un emocionalismo, quiero aclarar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hace poco tiempo yo veía un logo de unos pastores con corte de pentecostal en las redes sociales de un evento que decía: hombres que trastornan el mundo. Y yo vi un poco de la predicación de ellos y pues la verdad no le entendí, hermano, y no le entendí porque para ellos ser hombres que trastornan el mundo es una prédica donde gritan tanto, hermano, que ya casi la vena se les está aquí arruinando, se le ve tanto la vena aquí. Y mejor que se calle poquito porque la vena se le ve. Una prédica para ellos que trastornan el mundo es una prédica pues donde se pelean con el diablo, ¿verdad? Me dicen diablo cochino, diablo payaso,
diablo mentiroso, hueles a azufre, te piso la cola, quita tus manos cochinas de mi carro. Bueno, a Pablo y a Silas, hermano, en Tesalónica los acusaban de ser hombres que trastornaban el mundo. Es decir, ese trastornar del mundo habla que mientras la ciudad de Tesalónica, fíjese bien, estaba en paz con su pecado y estaban tranquilos, mientras los habitantes de Tesalónica se estaban deleitando en hacer lo malo y tenían paz con su pecado, estos misioneros dijeron: no, arrepiéntanse de su pecado. Usted quiere trastornar a alguien, vaya y dígale: hermano, estás en pecado. Con eso ya lo trastornas. Podemos hablar de tantas cosas, hermano, acerca del pecado, y con eso uno se trastorna. Uno de los puritanos decía, Señor, dame un mensaje, primero que me incomode a mí y después que incomode a la congregación. ¿Quién era? Jonathan Edwards. Le llaman el gran despertar. Ya lo hemos mencionado anteriormente. Entonces, la palabra del Señor, hermano, nosotros vemos promesas que el Señor nos da, como de que el Señor nos escucha cuando oramos, Él nos sustenta, Él nos ayuda, Él está con nosotros. Mas, sin embargo, a pesar de que en la palabra del Señor están esas promesas, hubo hombres fieles a Dios, hubo hombres muy leales a Dios, hubo hombres muy consagrados a Dios que sufrieron. No somos los únicos, hermanos. Ellos quizás sufrieron más. Sufrieron. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que somos seres dolientes. Sabe que nos cansamos. Sabe que nos afligimos. Somos seres falibles. Lloramos. Sentimos dolor. Y el Señor no esconde en la Biblia que en este mundo caído vamos a sufrir. Él no lo esconde. Nosotros lo vemos aquí a través de las Escrituras. Lo podemos ver claramente. Ahora, en estos textos que vemos, hermanos, en estos textos vemos que nuestro Señor Jesucristo percibe algo de sus discípulos. Fíjese bien, está percibiendo algo de sus discípulos. ¿Qué? Que los discípulos del Señor están turbados. Estamos ahí en Juan capítulo 14, verso 1. Están turbados sus discípulos. Los discípulos en cierta manera, hermano, ya dejaron sus casas. En cierta manera, porque después se regresan a hacer sus labores. Los discípulos en cierta manera ya dejaron sus casas, ya dejaron muchas cosas por seguir al Señor Jesús. Y ahora aquí, hermanos, ya están turbados. Ya aquí el Señor ya pronto va a ser crucificado. La palabra turbar en este texto tiene que ver con intranquilidad. Por eso dice en el verso 14, verso 1, no se turbe vuestro corazón. Así dice. Y la palabra turbar tiene que ver con una intranquilidad, porque ¿quién no se ha turbado, hermano, en algún momento de su vida? Todos nosotros nos hemos turbado por alguna situación o por alguna noticia que hemos recibido. Ellos acaban de recibir varias noticias. Y la palabra turbar, hermano, es tarazo en griego, que significa una intranquilidad, un sosiego, como algo que le ha quitado la calma, como cuando hay un bote de agua y tú lo mueves y se está agitando constantemente y no puede parar. En inglés este texto, yo no sé quién trae una Biblia en inglés, pero en inglés este texto tiene que ver con preocupados por largo tiempo. Y ese es el problema. Que nos vamos a preocupar, pero que no es bueno que estemos preocupados por largo tiempo. Ese es el problema. Y en inglés, yo no sé quién trae una Biblia en inglés, pero en inglés como que lo dice de otra manera, ¿verdad? Dice, le voy a decir en inglés, pero ahí me corrijo. Let not your heart any longer be troubled. Así. Corríjame a ver lo que le en inglés. ¿Qué está dando a entender, hermano? Que la turbación va a venir a tu vida y a mi vida. Como esos hombres de Dios que se consagraban, que se santificaban, pero vino una turbación en sus vidas. No fueron exentos a los sufrimientos. ¿Qué está diciendo el Señor? Que la turbación va a venir a nuestra vida en un cierto momento, hermano, pero no es bueno, fíjese bien, no es bueno que permanezcamos por mucho tiempo en esa condición espiritual. Entonces, en estos textos los discípulos del Señor están turbados, hermano. ¿Pero por qué están turbados? Bueno, están turbados porque según los contextos, porque algunos eruditos creen que desde el capítulo
desde el capítulo 12, desde el capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15, creen que es una sola conversación, nada más que ya después lo dividieron en capítulos y versículos, pero creen que es algo que les está diciendo el Señor, es algo que les está diciendo el Señor. Son muchos textos realmente. Entonces, están turbados porque según los contextos, en los capítulos anteriores, el Señor ya ha venido hablando de ciertos acontecimientos desagradables que van a ocurrir. ¿Qué han visto? Fíjense bien, en los capítulos anteriores ven al Señor haciendo una entrada triunfal en Jerusalén. Fíjense bien, ven al Señor haciendo una entrada triunfal en Jerusalén y desde el concepto teológico que ellos tienen es, el Señor ya va a reinar. Eso es lo que ellos piensan. Porque si usted va al capítulo 12, verso 12, ahí usted va a ver arriba que dice la entrada triunfal en Jerusalén. ¿Verdad? Así dice. Entonces, desde el concepto teológico, para los discípulos es, el Señor ya va a reinar. Ese era lo que ellos pensaban. Nuestro maestro está entrando a Jerusalén, hay mucha fiesta, la gente lo está recibiendo, pronto va a derrotar al Imperio Romano y por fin nuestro Señor, nuestro Rey va a reinar. Eso es lo que ellos pensaban, es la teología que ellos pensaban. Por eso más adelante le preguntan, ¿verdad? ¿Restaurarás el reino en este tiempo? Y el Señor le dice que no. Entonces, ¿qué han visto los discípulos del Señor? Han visto que el Señor entró en Jerusalén, está la entrada triunfal en Jerusalén, y en ese concepto ellos piensan que el Señor va a reinar más. Sin embargo, después de que el Señor, hermano, hace la entrada triunfal en Jerusalén, más adelante, en el capítulo 12, verso 27, Él anuncia su muerte. Fíjese, Él anuncia su muerte. En el capítulo 13, verso 21, anuncia la traición de Judas. En el capítulo 13, versículo 36, anuncia la negación de Pedro. Y ahora en el capítulo 14, Él anuncia que Él se va. Y a donde Él va, los discípulos no pueden ir. Fíjense lo que le está diciendo. Es decir, después de su entrada triunfal en Jerusalén, anuncia 4 acontecimientos que los discípulos, hermanos, al escucharlo, ellos se sintieron muy turbados. Muy turbados. Número 1, el Señor les anunció su muerte. Señor, pero se acaba de entrar en Jerusalén como rey. Como que se quedaron así, como las emociones les ganaron, ¿verdad? Y porque más adelante Pedro, ¿verdad?, le dice, no, Señor, yo te voy a seguir hasta donde tú estés, y te lo estoy parafraseando, ¿verdad? Y el Señor le anuncia la negación. Entonces, número 1, el Señor les ha anunciado su muerte. Número 2, el Señor les ha anunciado la traición de Judas. 3, el Señor les anuncia la negación de Pedro, y ahora les anuncia que Él se va y que ellos no pueden ir. Y eso les causó a ellos como un shock, hermano. No lo pueden comprender ellos. Entonces, cuando el Señor les anuncia estos 4 acontecimientos que le van a venir a los discípulos, ellos, hermanos, se turban por completo. Están turbados ahí. Están turbados. Y se turban de tal manera que el Señor, en su omnisciencia, le deja saber lo que hay en sus corazones, porque el Señor sabe lo que hay en nuestros corazones. Dice ahí el capítulo 14, verso 1. Vamos ahí. Dice, no se turbe vuestro corazón. Fíjese lo que le dice, no se turbe vuestro corazón. Es decir, aunque no pareciera una orden, hermano, la realidad es que no se turben, es un consuelo que el Señor está dando. Está dando un consuelo. ¿Por qué? Porque los discípulos hasta ahora pareciera que han dejado todo, sus casas, sus labores, lo han seguido. Han tratado de serles fiel y se encuentran con esta noticia. Pero sin embargo, el Señor, hermano, no les oculta lo que va a pasar. Van a pasar circunstancias difíciles, y a través de esas circunstancias que van a pasar, el Señor les está diciendo en no te turbes, yo te voy a dar fortaleza. Yo te voy a dar también sabiduría para que enfrentes cualquier situación. Yo te voy a dar esperanza. Y eso es lo que le está diciendo en esta palabra, no se turben. Una seguridad que nos da el Señor. Los discípulos, hermanos, están turbados. Ya el Señor les dijo las noticias que van a venir hacia la vida de ellos. Están turbados.
El corazón de ellos, hermano, se siente dolido y el Señor sabe lo que hay en el corazón. Repito, y la palabra turbado es una palabra griega que es tarazo, que tiene que ver con agitar, con conmover por la noticia, porque hay noticias que nos conmueven, nos sacuden. Tiene que ver con inquietar, tiene que ver con intranquilidad, tiene que ver con que te roban la paz en ciertos momentos. Tiene que ver con un estado severo de conmoción. Decir ese no se turbe tiene que ver con alguien que está muy agitado por la noticia y es como si viene el Señor y los toma y le dice: tranquilos, tranquilos. ¿Qué le dice? No se turbe vuestro corazón. Y luego ¿qué le dice? Creéis en Dios. Fíjese lo que le dice, ¿eh? Ahí no vemos ningún signo de interrogación. Dice: creéis en Dios. Ahora la pregunta es, hermano, ¿ellos creían en Dios? Creían en Dios. Ellos sí creían en Dios. Ellos creían en Dios. Ellos a través, son judíos. Por ejemplo, en Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pregunta: ¿ellos creían que el Señor creó el universo? Ellos sí creían. ¿Usted cree, hermano, que Dios creó el universo? ¿Pero estuvo ahí? No estuvimos ahí, ¿verdad? A menos que alguien crea la famosa teoría del Big Bang, ¿verdad? Que hubo una explosión. Una explosión. La falsa teoría del Big Bang, ¿no? Que hubo una explosión y de ahí salió, ¿qué? Una cucaracha y luego fue agarrando forma. Así dicen los del Big Bang, ¿verdad? ¿Qué le dice el Señor? ¿Creéis en Dios? Creían en Dios. Ellos creían que el universo, hermano, Dios lo creó. Nosotros también creemos que todo esto que vemos, hermano, el universo, estas montañas, hermano, nosotros creemos que el Señor las creó. Ellos creían, por ejemplo, que Noé, hermano, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que en su casa se salvase. Y dice que por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, hermano, fue un pregonero de justicia. ¿Por cuántos años predicó Noé, hermanos? 120 años, y Noé creyó. Y ellos creían. ¿Y habían estado ahí? No, no habían estado ahí, pero ellos creían que Noé preparó el arca por 120 años. Y ellos creían que Noé fue pregonero de justicia. Y ellos creían que vino un diluvio. Ellos lo creían. Imagínense, hermanos, 120 años, ¿verdad? ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuántos, hermanos? A ver. Fueron 8. Fíjense, por 120 años, hermano, con los mismos 8 en la iglesia. Y luego llegan tarde. No, qué paciencia, ¿no? Por 120 años con 8 miembros. Pregonero de justicia. Ellos, hermanos, creían. Ellos creían en eso. No, sí, Noé predicó por 120 años. Vino un diluvio. Ellos lo creían y estuvieron ahí. No estuvieron ahí. Nosotros creemos que eso sucedió. Sí lo creemos por fe. Creemos que eso sucedió. ¿Estuvimos ahí? No estuvimos ahí, pero sí creemos que eso pasó. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Cree en Dios, cree también que en mí. ¿Qué les está diciendo el Señor? ¿Sabe lo que le está diciendo? Le está diciendo: yo soy Dios. Él está afirmando eso, el Señor. Así como han creído las cosas que hizo el Señor, yo soy Dios, les está diciendo. Está hablando de su deidad. Entonces, en base a eso, las noticias que ellos recibieron y que ellos creían en Dios, porque más adelante les dice, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo he estado con vosotros? Cuando le dijo Felipe, ¿no? Muéstranos al Padre, y les empieza a decir él, ¿verdad? En base a todo eso y a las noticias que ellos recibieron, hermano, en pocas palabras aquí, cuando el Señor le dice: no se turbe vuestro corazón, les está diciendo el Señor: ya paren, tranquilos. Tranquilos.
Algunos comentaristas, hermanos, interpretan que aquel Señor muestra su lado pastoral como en el Salmo 23. El Señor se presenta como un pastor que alimenta, un pastor que da pastos verdes, un pastor que se presenta como una guía, un pastor que se presenta como alguien que nos protege, un pastor que nos disciplina, un pastor que nos cuida, un pastor que nos calma, un pastor que está con nosotros. Fíjese, la preocupación del Señor no es tanto lo que va a venir, la preocupación del Señor es la angustia de sus discípulos. Es la angustia de sus discípulos. Y quiere que entiendan que pueden encontrar consuelo en Él. Verso 2. Ahora ya va más allá el Señor, porque ya habla de una manera escatológica aquí. Dice, en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Verso 4, antes de la pregunta de Tomás, dice, y ya sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Fíjese lo que dice. Y ya sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Qué le está diciendo el Señor, hermano? Le está diciendo 4 cosas. Puede haber más, pero le está diciendo 4 cosas. Número 1, Él es el camino a la salvación. Número 2, Él va a la cruz. Él va a la cruz. Número 3, les está diciendo, el camino del cristiano no es un camino fácil. No lo es. Es un camino de muchas penalidades, es un camino de pruebas, es un camino de dificultades, pero es un camino donde el Señor nos dice, aquí en este texto, tranquilos. Y número 4, el Señor nunca nos dijo, fíjese bien, nunca nos dijo que íbamos a estar por siempre en esta tierra. Nosotros en esta tierra, hermanos, somos simplemente pasajeros. La turbación, hermano, es algo que no solamente viene a nuestras vidas, sino vino a la vida de los discípulos. Y vino a gente, hermanos, gente que se consagraba. No era gente que jugaba al ser cristiano, no, hermano. Era gente que se consagraba. Era gente que buscaba al Señor. Era gente seria en las cosas del Señor. Gente que buscaba la santidad del Señor. Sin embargo, ellos tampoco evitaron, hermanos, los sufrimientos, que todos nosotros no estamos exentos de pasar. Y el Señor nos dice en este texto, tranquilo, ¿crees en Dios? Creemos que Cristo es Dios. Amén. Vamos a tomar la Santa Cena, hermanos.